¿Se ve ahí mi PowerPoint? ¿Sí? Sí se ve. Bueno, gracias. Sí, Listo. doctora. Estamos. Bueno. Las clases online serán una vez por semana, aproximadamente 32 semanas tenemos. Empezamos hoy, nos vamos hasta febrero del 2022, si todo sale bien, ¿verdad? Entonces, hasta eso. Nuestras clases serán los jueves, ahí dice miércoles, pero es jueves, ¿verdad? Por la plataforma Zoom. Hasta ahora por Zoom. Pero creo que para el próximo jueves ya voy a hacer Skype. Así vayan descargando y viendo. O sea que mañana, el sábado por ahí ya les aviso qué plataforma vamos a usar. Los contenidos a ser desarrollados en la semana tendrán material de lectura, guía de trabajo, resumen del contenido. O sea que siempre van a tener una tarea pequeña. Pero acá en clase también vamos a hacer tareas en vivo y en directo. Tipo, dedocráticamente voy a seleccionar a alguien que me haga, que me explique qué es lo que estoy hablando, porque tenemos que interaccionar sí o sí luego. Si duermen, no hay problema. Pueden dormir en mi aula. Yo también suelo dormir en las clases de mi profesora, ¿verdad? Pero si quieren participar, participen. Bienvenidos sean. Las clases online serán grabadas en casos excepcionales, ¿verdad? Así como les digo, los contenidos bien difíciles sí voy a grabar para que puedan ver otra vez. La asistencia, la bendita asistencia. Yo sé que todos quieren saber cómo es. La asistencia, el alumno obligatoriamente debe ingresar al chat y colocar su presencia. ¿A dónde es el chat? En la plataforma, no sé si vieron. Hoy puse la asistencia. A partir de las 17:30 hasta las 21:30 está habilitado la asistencia. Entonces ponen así, asistencia, asistencia nomás ponen, es un foro creado. O sea que de esa forma la universidad, la facultad nos explicó que vamos a hacer la asistencia. Entonces ponen asistencia, igual si están en la playa ahí pongan su asistencia, ¿verdad? Entonces en ese periodo, salvo que, no sé, estén internados o se vaya la luz de su casa, me avisan, ¿verdad? O sea, que le avisen a su delegada y me avisan ya, ¿verdad? Entonces ahí le consideramos la asistencia. Pero eso lo pueden hacer de su celular nomás, tipo, no es tan difícil, ¿verdad? Bueno, después pasamos a las tareas de la semana. En caso de que tengamos tarea, hoy no vamos a tener todavía tarea, ¿verdad? La próxima clase sí ya vamos a tener tarea. Pero me van a enviar así, si es que es para enviar, ¿verdad? Me envían así, nombre de la materia, semiología médica, ¿verdad? Entonces, una semiomédica por lo menos pónganme, ¿verdad? Después me ponen su nombre, primer nombre de la lista. Por ejemplo, acá veo, Mateus Ferreira, ¿verdad? Bueno, supongamos que Mateo se llame Mateus de Jesús Junior Ferreira Moraes Pinto, supongamos, ¿verdad? Y yo veo Mateus de Jesús Junior, pero a Mateus le gusta que se le llame de Jesús, porque quiere ser bueno, ¿verdad? Supongamos. Y él me pone de Jesús Moraes, me pone, ¿verdad? En su, en su trabajo. Y yo descargo y busco en mi lista, no, yo no tengo ni un de Jesús Moraes. ¿Entienden? Entonces, es preferible que ustedes pongan su primer nombre, así de su RG, su primer nombre, Mateus, y tu primer apellido, Ferreira. ¿Está bien? Sí, es que ese es tu apellido, ¿verdad? Porque hay gente que tiene apellido que parece nombre, entonces me confunde algunas veces, ¿verdad? Y después no le pongo nota, no, pero profe, yo te mandé y había sido que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, para evitar esos, pongan su primer nombre de la lista y su primer apellido. Y la semana 1, semana 2, así como va a estar en la plataforma. Ustedes ya dieron EAD, ya conocen la plataforma de la facultad. Yo lo que soy nueva con EAD, ¿verdad? Acá en un Inter, ¿verdad? En otra facultad sí ya di. Pero vamos a comprendernos. Estas 2 semanas no hay problema con la asistencia porque yo sé que se están cargando los nombres de ustedes. Es todo un tema todavía, ¿verdad? Entonces no hay problema con eso. Pero después sí. Bueno, y el trabajo. ¿Qué va a pasar con el trabajo cuando haya trabajo? Profe, no pude alzar el trabajo. Profe,
se me borró todo. Comió mi perro mi trabajo, comió mi perro mi pendrive, lo que sea, ¿verdad? Porque ahora pues todo es AD. Entonces, traten de hacer su trabajo, o sea, no traten, hagan su trabajo, porque eso va a ser puntaje. Entonces, hagan cuando se les pide, respondan, porque si no, después yo no puedo inventar eso, porque directo se exporta de la página a a una hoja de Excel, ¿verdad? Entonces, no voy a poder inventar. Salvo que algo les pase, como le diga, están internados por COVID, y Dios quiera que no, ¿verdad? Pero ahí entonces, claro que le voy a comprender, ¿verdad? No sé, falleció alguien. Sí, todo eso es una falta que sí, una buena justificación, ¿verdad? Entonces traten de hacer su tarea, por favor. La bibliografía, ¿qué libros vamos a usar? A ellos les puse un drive, eh, la cuenta de un drive, mejor dicho, donde yo les liberé ese acceso y pueden descargar los libros para la gente que no tiene en PDF. Tenemos primero el Argente Álvarez. Ese es el que vamos a estar usando en estos. Ese va a ser mi base para generalidades y para respiratorio. Generalidad respiratoria Argente Álvarez. Después, Ustinoni, vamos a usar un poco en neuro también. Y vamos a usar también Argente. Y después tenemos Caíno Sánchez. Caíno Sánchez yo le amo porque es facilísimo. Es un libro solo para cardio. Tenemos 200 páginas por ahí, pero hermoso es. Tipo, re fácil es con ese. Entonces mis clases son basadas en eso luego. Entonces yo creo que vamos a entendernos. Después está uno que es Sanguinetti, que es semiotécnica y clínica. No, es difícil también. Entonces todo eso les puse y creo que les puse más libros luego, gente. Más libros lo de semiología ahí. Entonces libros no le va a faltar para que podamos entendernos. Algunas cosas varían de un libro a otro. Entonces, siempre les voy a decir, esto es de Argente, vamos a mantener con esto, porque varían, tipo, después les voy a ir explicando qué varía en cada cosa. Pero no nos vamos a pelear por eso. Bueno, empezamos la clase de esta semana, ¿verdad? O sea que el 1, el 2 están empezando las clases. Nuestro primer parcial será en la semana del 19 al 7. Queremos unificar todo lo que somos semiología, ¿verdad? Entonces, por eso ahí está semanas, ¿verdad? Porque ustedes son jueves, pero hay gente que es lunes, martes, ¿me entienden? Entonces, primer parcial seguramente que va a ser de generalidades todavía, ¿verdad? Bueno, voy a usar un libro Porto Porto. Sí, Porto Porto es lindo. Podés usar todos los libros. Creo que, no sé si levanté también en el Drive eso, pero ese es lindo. Es fácil de entender. Podés usar también. Entonces, y después tenés de guía mis clases, ¿verdad? Tipo, no nos vamos a pelear con eso. No cambia lo la semiología. La forma de explicar nomás. Porto Porto es muy lindo. Si le pasas a tu compañero, pasarle también. Primer parcial va a ser generalidades. Generalidades es tipo la semiología del dolor, la semiología de, ¿cómo les voy a decir? De la fiebre. Entonces, todo eso vamos a ir viendo. Historia clínica. Tenemos mucho contenido, mucho, mucho. Bueno, segundo parcial. Estos pueden sufrir modificaciones todavía. Entonces estábamos viendo todavía, seguramente que me vieron en la facultad estos días, estaba todos los días por la facultad, estamos trabajando por esto, para que sea un poquito diferente a lo que fue su EAD 2020. Queremos subsanar todos los errores. Y si ustedes quieren aportar algo tipo profe, de esta forma podemos hacer, bienvenido sea. Críticas constructivas acepto con mucho gusto porque esto es EAD y cuesta. Entonces vamos a ayudarnos. Bueno, ¿dónde vamos a rendir los exámenes? Bueno, ese está por ver, se tiene que aprobar esta semana o la próxima, porque mañana ya es viernes, ¿verdad? Sí vamos a tener exámenes parciales presenciales, pero profe, estamos en pandemia, sí, yo sé que estamos en pandemia ahora. Pero si es que llegamos a tener
parciales presenciales, ¿cómo va a ser? Tipo, ustedes son 70, ¿verdad? 22 o 23 van a rendir en cada clase y vamos a separarles bien, ¿verdad? Para que el contagio, para que no haya riesgo de contagio, ¿entienden? Entonces, creo que va a ser en las clases. O si no, va a seguir siendo módulo EAD. Entonces, vamos a ver. Así que vayan leyendo bien todo lo que leen, ¿verdad? Porque en la clase no se puede, o sea que es diferente, ¿verdad? EAD puede ser lesión múltiple casi siempre. Entonces vamos a ir viendo cómo va a ser eso. Yo les voy a ir avisando la próxima semana por ahí, ya cuando tenga un resultado así fijo. Eh, entonces, viste que dependemos de que, del ministerio también. Si por ahí el Ministerio de Salud agarra y dice, en julio, en agosto, volvemos a las clases, felicidades, volvemos todas las presenciales, ¿verdad? ¿Entienden? Dependemos del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para estos detalles. Bueno, nos vamos hasta febrero con las clases. En marzo ustedes rinden su primera oportunidad, su examen ordinario. Entonces después, si no pasan ahí, se van a complementario o extraordinario, parece, ¿verdad? Hasta abril, ¿verdad? Pero no creo que lleguen a eso. Entonces, rendimos todos en... eh, obvio que no quiero que se vayan al extraordinario. Rendimos todo ya en febrero, en marzo. Bueno, a ver qué más les traje. Feriados y asuetos, no tendremos clases esos días. Sí o sí vamos a tener clases, salvo que algo me pase a mí, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar, tenemos 36 semanas de clases, de los cuales 32 tenemos que cumplir, ¿verdad? Cuatro clases pueden ser toleradas según lo que es o sea, que es lo que dicta el CONES, ¿verdad? El 29 de septiembre creo que no nos toca, el 8 de diciembre, ese feriado nacional, ¿verdad? El 20, hasta el 20 de diciembre vamos a tener clases virtuales y hasta el 1 de enero es nuestro feriado. Después, el 3 de enero ya volvemos, esa semana el 3 de enero ya volvemos con las virtuales otra vez y con las prácticas también. Entonces, tipo, una semana, 2 semanas vamos a tener libre prácticamente, después ya con todo. El 3 de febrero asueto distrital de Ciudad del Este. Y 1 de marzo es feriado también, Día de los Héroes. Hasta ahí más o menos serían nuestras clases, ¿verdad? Abril ustedes ya empezarían su quinto año, gente. Qué emoción. Bueno, su quinto año el año que viene, ¿verdad? Entonces, eso es así en general. Si me olvido de algo, vamos a ir tocando. Me preguntan nomás ustedes los detalles, ¿verdad? ¿Cuántos puntos va a valer mi parcial? Ponele que va a valer un 20 puntos seguramente. No va a valer mucho porque vamos a tener mucho trabajo. Entonces vamos a ir organizando eso. Eh, todo lo que se abra. Bueno, ¿qué es semiología médica? Acá conjunto con los otros profesores de semio le dejamos un recado, ¿verdad? Dice, un doctor tiene la misión no solo prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán, sin importar las consecuencias. Más ahora que estamos en tiempos de guerra. Ustedes ven, no sé si alguien tuvo un familiar que falleció, ¿verdad? Pero estamos mal. Entonces, toda la forma de relacionarnos con nuestros pacientes y con sus familiares es muy importante. Uno podés venir a decirle, ay, ¿sabes qué? Se está muriendo tu papá. ¿Entienden? Eh, entonces tenemos que tener ese don de gente, ese tacto, esa forma de decir. Y eso van a practicar ustedes en la práctica, ¿verdad? Pero yo les voy a dar todos los tips de cómo tratar con el familiar y con el paciente, ¿verdad? Porque eso es muy importante, gente. Muy, muy, muy importante. Siempre piensen así. Yo sé que medicina es sinónimo de mucho dinero, ¿verdad? Está bien, todos trabajamos para ganar plata, para ganar dinero. Eso es lógico. Pero piensen nomás, a usted no le va a gustar que
se les trate así a sus padres, ¿verdad? A sus padres, a sus hijos, ¿verdad? Porque esos son lo que más queremos en el mundo, ¿verdad? Entonces, piensen nomás, por cada persona que vean, piense que pueden ser sus padres. Entonces, con eso van a poder siempre tener un poco más de tacto para tratarle al paciente, ¿verdad? Hay veces ya no querés, ya no te importa nada. Cuando el cansancio te vence, tipo las 3 de la mañana, a las 4 querés dormir, ¿verdad? Pero el paciente pues viene porque necesita de nosotros. No se olviden nunca eso. Pero me van a decir, profe, pero hay pacientes DNB, como le dicen en portugués, en español, o sea, que acá en Paraguay le decimos pacientes H. Sí, hay pacientes H, hay pacientes DNB, pero su DNB o su H es porque algo le falta. Quizás le falta cariño, le falta atención, y viene ese a las 3 de la mañana buscando un consuelo. Entonces, denle ahí una dipirona, denle ahí un suerito y siéntense ahí a su lado y duérmanse a su lado nomás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque seguro que nadie no le hace caso en su casa y viene entonces con un dolor, ¿verdad? Entonces, no, piensen nomás en ustedes también. Entonces, tenemos que tratar eh, de darle calidad a nuestros pacientes. Entonces, la semiología, eso vamos a ver en semiología. ¿Cuál es el objetivo general de la materia? Reconocer en forma correcta y completa los datos aportados por el paciente o por el familiar del paciente e identificar y jerarquizar los diversos signos y síntomas. ¿Qué significa identificar y jerarquizar? Eh, Organizar qué es lo que tiene mi paciente. Entonces, eh, él me va a decir que tiene muchas cosas. Entonces, yo tengo que saber organizar eso que me dice el paciente. Porque el paciente viene así y te dice, ay doctor, ay doctora, me duele mi panza, me duele mi barriga. ¿Y dónde te duele? Y no sé dónde me duele todo. Y ustedes también allá quieren llorar ya, ¿verdad? Y después, pero me duele también mi cabeza. Y tengo también show, tengo también náuseas. Y me duele también mi bajo vientre. Dios mío, ¿qué es lo que tiene vos decís, verdad? Bueno, señora, ¿hace cuánto empezó? Y no sé, doctora, estoy ya unos días así, el paciente ni te mira luego y vos ahí desesperado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pensar junto como siempre yo les digo, ¿verdad? Entonces le dicen al paciente, ¿verdad? Bueno, pero hace 2 días que estás así, hace 3 días, y creo que hace 3 días. Y anoche dormiste bien, y antenoche dormiste bien, le decís, ¿verdad? Entonces ahí vos te vas armando la historia junto con tu paciente. Después le decís, pero mostrame dónde te duele. Acá, acá, agarrás y que él apunte con su dedo, con su mano. Bueno, te duele esta parte. ¿Y cómo y qué hora te da náuseas? Cuando comes algo, cuando te duele. Entonces así vamos a ir armando. Pero ustedes tienen que saber dirigir esa conversación. Eso vamos a aprender acá en semiología, para saber hacer una historia clínica correcta. Porque si no vamos a escribir todo y esa no es la forma correcta, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué vamos a preguntar, qué cosas tenemos que preguntar de ese paciente, todas las características, tipo, ¿cómo te duele? ¿Cuánto te duele? Y mostrarle y asociarle a las cosas, tipo decirle así, te duele así, parece que te está torciendo, o parece que te están pegando, parece que te están clavando, parece que te está quemando. Buscarle la forma, el lado, o si no, es muy difícil, ¿verdad? Entonces eso vamos a aprender en semio. Y vamos a aprender a hacer una historia clínica. ¿Qué es lo que es una historia clínica? Ya habrán escuchado, ya habrán visto. Es el documento en donde se registra todos los aspectos del paciente, o sea que los datos, el motivo de consulta, la característica de por qué vino a consultar y todo el examen físico que yo que yo le hago a mi paciente. Con todos esos datos recabados, yo voy a organizar el diagnóstico del paciente. Porque no, nosotros no tenemos una bola mágica, gente. Queremos tener, pero no tenemos tipo,
señor, vos tenés apendicitis y te vamos a operar, ¿entendés? No es así medicina. Vos tenés que mirarle, tocarle, preguntarle. Y en tu cabeza a 1000 por hora, todo lo que sea, ¿verdad? Entonces, así se hace, construye un diagnóstico. Y después tenemos los métodos auxiliares que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ya dieron todo patomédica y ya saben. Ahí estaba un detalle. Sabía que me estaba olvidando de algo. Ustedes ya saben todo patomédica y fisiopato. Entonces, ¿qué pasa? Semiología es un complemento de esas dos materias. Entonces, si yo le hablo de asma a ustedes, ustedes vieron en fisiopato y patomédica asma, saben la fisiopatología, la clínica del asma. Yo lo que le voy a ayudar a ustedes es a identificar cómo viene un paciente asmático. Cuando ustedes le ven en la urgencia, ustedes ya tienen que creer que ese paciente tiene un síndrome respiratorio, porque el paciente va a venir con una respiración así. Pueden escuchar su chillido de pecho, por ahí dice. Se van a burlar mucho de mí en este EAD, pero tengo que hacer todos los ruiditos y las maniobras, gente. Si no, no van a entender nada. Entonces, eh, ustedes van a escuchar ese ruidito del paciente, pueden escuchar así sin estetoscopio, y ahí ya se desesperan, ¿lo verán? Van a mirar y el paciente va a venir así con una posición así de frente, tipo, le falta la respiración, ¿verdad? Entonces, ustedes ahora en semio van a aprender eso. Después cuando le ausculten al paciente van a escuchar una sibilancia, que es un ruido agregado que va a tener el paciente. Entonces, usted entonces dice, este es un paciente asmático, un niño de 9 años con una crisis, ¿verdad? Una crisis asmática. Y a la cabeza usted tiene que venir, ¿qué es la semiología? ¿Entienden? ¿Cuál es la semiología del asma? ¿Es un proceso de condensación o un síndrome obstructivo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ese bronquio, dentro de ese pulmoncito? ¿Entienden? Entonces, yo les recomiendo, como alumna, no como profesora, que empiecen a leer respiratorio, porque ese va a ser nuestro primer módulo después de generalidades. Vayan otra vez, saquen todo su libro de fisiopato y de patomédica, su resumen y lean ya respiratorio y después cardio, porque ese va a ser nuestro orden. Porque yo le voy a hablar de una valvulopatía y ustedes tienen que saber todo esa valvulopatía ya, ¿entienden? Yo le voy a decir qué ruido hay en la valvulopatía. Y si ustedes no saben lo que es una estenosis, una insuficiencia, no van a saber de lo que yo les estoy hablando. ¿Entienden? Entonces vamos a ayudarnos. O sea, no o sea, yo digo ayudarnos porque yo les voy a dar los tips para que estudien, para que me puedan entender. ¿Entienden? Entonces, lean otra vez todo. Bueno, nosotros tenemos que emplear las técnicas de interrogatorio y del examen físico, que le permiten estudiar integralmente al paciente. Tenemos que saber cómo examinarle al paciente. Entonces tenemos técnicas, tenemos posiciones que nosotros los médicos, ustedes nosotros, porque ustedes ya son casi médicos, tienen que adoptar, porque no es lo mismo mirarle a un paciente desde los pies que mirarle desde la cabeza. Entonces, yo soy el paciente, ¿verdad? Entonces, el doctor si me mira de acá, yo estoy acostada, va a tener una vista de mi cuerpo diferente. Pero si el doctor me mira de acá, de abajo, de mi pierna, va a tener otra vista de mi cuerpo. Y eso me puede llevar a identificar ciertas cosas en el paciente. Entonces, eso es importante, gente. Eso es muy importante también. ¿Y en qué posición me pongo para examinar al paciente? ¿A la derecha, a la izquierda? Todo eso tiene su puntaje, ¿verdad? Y en el revalida también, ¿verdad? Porque en el revalida hay un checklist, les voy a traer en uno de estos días, de cómo tiene que ser la semiología también se evalúa, ¿verdad? Entonces, cómo ustedes tienen que saludarle al paciente y decir, buenos días, yo soy José y soy el médico que te voy a tratar. Eso es un punto, ¿entiendes? Entonces, ustedes tienen que practicar ese saludo al paciente. Vos no podés llegar, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Uno puede decirle eso al paciente, ¿verdad? Vos tenés que saludarle, identificarte. Yo soy el doctor, yo soy la doctora, entonces te voy a tratar. Tu nombre como es señor, señora, señorita, joven,
Entonces, así, todo eso vale punto en el revalida práctico y en la vida real también, ¿verdad? Porque eso es la vida real, identificarse. Conocer y manejar los elementos emocionales y culturales del paciente. Entonces, tenemos que respetar la emoción y las características culturales del paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente es un mundo. Ustedes están viviendo acá en Ciudad del Este y ya vieron lo que tenemos. Vivir en Ciudad del Este parece que estás en un viaje constante porque tenemos gente de todo el mundo viviendo, chinos, japoneses, coreanos, árabes, ustedes brasileros, argentinos, chilenos, todo lo que quieran hay, ¿verdad? Entonces hay que respetar la cultura de cada paciente y, por ejemplo, existen, por ejemplo, los musulmanes, si mal no recuerdo, no permiten que uno de sus grupos otra vez no permite que hombres le evalúen a mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Tipo que se desnuden y esas cosas, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que respetar. En la historia clínica tenemos que registrar los hallazgos obtenidos con esa exactitud. Entonces yo no puedo inventar, voy a poner que el paciente también vino con fiebre. No, no puedo poner porque fiebre es algo así bien peligroso, ¿verdad? Tipo, tengo que escribir solo lo que me dice mi paciente y solo lo que yo encuentro. No, no vamos a inventar nada. Entonces, identificar los signos y síntomas aplicando las técnicas pertinentes. Todo eso vamos a ir aprendiendo. Tenemos mucho por aprender, mucho por ver. ¿Qué vamos a dar? ¿Cuáles son nuestros contenidos? Tenemos creo que 7. Señor, Doctora, va. hoy. Sei se eu pauso e continuo, ou se eu não vou pausar e continuar porque vai dar erro aqui na gravação. Vou deixar com essa tela cinza e quando eu abrir outra aqui em seguida, eu já vou estar gravando. Ver se funciona assim. Na mesma reunião. Recording in progress. Eu.
Aqui também não tá saindo nada, não. Acho que é pra todo mundo. Acho que é geral, não tá ouvindo, não. É geral mesmo. Aqui também não. Sim, dá pra ver, pro. Não, não te escutamos. É Xuxa. Xuxa. ¿Se ve mi presentación? ¿Sí se ve? Ah, dale. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, para mí que se estaba viendo mi WhatsApp ahí, potente. Bueno. Entonces, vamos a empezar con semiología general, que es toda la parte de ectoscopía, de cómo verle al paciente, los tipos de semiología, de fiebre, de dolor, del edema, de vómito. Entonces, todo lo que es general, lo que ustedes, y la historia clínica. La siguiente clase ya les voy a dar historia clínica, porque después ya van a tener la práctica y no van a saber qué es lo que es una historia clínica. Entonces, sí o sí tenemos que tenerla. Después seguimos con respiratorio. Respiratorio, todo, o sea, que la semiología del sistema respiratorio. Respiratorio tienen que saber bien, gente. ¿Por qué? Porque ya saben lo que estamos en tiempo de COVID y esto va a durar por mucho tiempo. Entonces vamos a tener, tipo, tienen que saber identificar los ruiditos, el paciente que viene con este y con estos síntomas, saber qué preguntar. Yo sé que en los libros todavía, okay, en los libros todavía no hay COVID, ¿verdad? Pero más o menos van a ir pensando ya ustedes qué es lo que tenemos. Entonces yo les voy a ir mostrando también. Después viene lo más lindo, cardiovascular. Ahí vamos a quedarnos seguro que un mes por ahí. Tenemos que palpar adecuadamente el pulso, la región precordial y el cuello. Vamos a recordarnos entonces cuáles son los focos auscultatorios, cómo identificar el pulso arterial, el pulso venoso también que se puede ver, en qué pacientes, cuándo, cómo. Ustedes en la práctica van a utilizar su espingo para poder tomar la presión y les voy a dar todos los tips ahora en el EAD, ¿verdad? Entonces van a saber ya cuáles son, porque no es lo mismo auscultar área cardíaca que auscultar abdomen, ¿verdad? O sea que tienen que saber dónde poner su estetoscopio, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto, quinto, lo que sea, ¿verdad? Entonces vamos a recordar, yo sé que ya saben todo, ¿verdad? Pero igual vamos a recordar otra vez. ¿Y qué ruidito vamos a escuchar? Después viene nervioso. Nervioso es grande, tenemos muchas cosas para ver, ¿verdad? Entonces, más o menos, ese va a ser nuestro orden prácticamente. Entonces, vamos a ir viendo. Después tenemos digestivo. Digestivo es un mundo, pero ¿qué pasa con digestivo? En semioquirúrgica, ustedes van a dar mucho digestivo, mucho abdomen. Entonces yo no me enfoco tanto en abdomen, mi foco es más respiratorio, cardio y neuro. O sea que no es mi foco, el foco de semiomédica. Entonces, pero en quirúrgica ustedes van a dar todo, apendicitis, hemorragia digestiva, alta, baja pancreatitis. Ahí hay un mundo para ver. Pero sí, yo les voy a dar lo grande también, cuáles son los síndromes clínicos. Después vamos a hablar un poco de hemato. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente que tiene esplenomegalia o cuando tiene ganglios aumentados de tamaños? Hablaremos un poquitito de hemograma también. Entonces, así todo lo relacionado a hemato. Aparato locomotor,
cuáles son las cosas que yo tengo que evaluarle al paciente, qué tener en cuenta para pensar en algún trastorno de la articulación. Entonces vamos a mirar también. Aparato urinario también lo grande, porque en quirúrgica también se da, pero sí tenemos que saber qué puede presentar el paciente, qué preguntarle al paciente. Cuando te dice que tiene un dolor bajo vientre, yo puedo pensar en varias cosas y una de ellas también es una infección urinaria, ¿entienden? Entonces, eh, esas cosas vamos a mirar, ¿no? Cómo organizar, si tiene dolor al orinar, si le pica cuando orina, si parece que no orina todo, si cambia de color su orina, si te dice que tiene fiebre, si te dice que tiene infecciones urinarias a repetición, hay un mundo. Entonces vamos a hablar de eso. Bueno, ¿quién tiene prendido su audio? Vale, ahí. Semiología. ¿Qué es la semiología? Es la rama de la medicina que se ocupa de la identificación de las diversas manifestaciones de la enfermedad. Entonces, vamos a estudiar todo cómo se ve la enfermedad. Tenemos la semiotecnia, que es la técnica para poder identificar. Entonces son las maniobras en sí. Eso es lo que más van a dar ustedes en la práctica. Hay un librito de semiotécnica que se llama Califano. Yo les puse también en ese drive. Entonces eso ya tengan. Es así un libro de todas las maniobras. Es muy lindo, muy fácil, muy práctico también. Después está la clínica propedéutica, que es lo que yo les voy a enseñar, ¿verdad? Toda la parte de cómo identificar los signos y síntomas del paciente, ¿verdad? Entonces, eso más o menos sería la semiología. Ahí les puse otra vez que con la semiología nosotros buscamos identificar la enfermedad en sí, ¿verdad? Hacer un diagnóstico. También vamos a hablar de la relación médico-paciente, como les decía. La forma como el médico interactúa con el paciente es muy importante para que esta relación sea de mejor calidad. Conviene tener presente algunos aspectos que van a enriquecer esta interacción. El lugar donde se desarrolla la entrevista, en teoría tiene que ser un lugar así limpio, adecuado, tiene que haber una buena luz, el paciente tiene que estar confortable y yo, médico, también tengo que estar confortable, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener un lugarcito para poder evaluarle a nuestro paciente. No podés pues ahí sentado o parado evaluarle, siendo que algunas evaluaciones tienen que ser acostado, ¿verdad? Deitado. Entonces todo eso el manejo del tiempo. Tenemos que tener un tiempo prudencial para hablar con el paciente. No es, el paciente llega y ¿qué te duele? Me duele la cabeza. ¿Y qué tenés más? Y tengo náusea y vómito. Ah, bueno, toma esto, chau. ¿Entienden? Y ustedes van a ver, y seguramente que a usted ya les trató algún médico así, ¿verdad? Y le quiere matar luego cuando te hace eso, ¿verdad? Porque parece que ni te mira, ni te toca. Y los pacientes quieren que nosotros le toquemos, ¿sí? Que tipo un cariñito ahí le demos, ¿verdad? Entonces, ese, claro que nos vamos a quedarnos un día con el paciente a llorar con él. Hay veces si querés llorar con el paciente, pero no se puede, pues. Entonces, pero sí tenemos que sentarnos, hablar, preguntar, porque con la semiología nosotros vamos a tener mucha riqueza de información. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y entiendan este año. Que si ustedes le preguntan todo al paciente, van a poder sacar ese posible diagnóstico, ¿entienden? Depende de nosotros ya eso, de los médicos. Claro que hay cosas que no podemos identificar. Eso es obvio, no se preocupen, no vamos a ver todo siempre. Pero hay cosas sí. Y hay pacientes que si vos le preguntás bien, te díselo así, por su frente está, yo soy el paciente de la página 800 del Harrison. ¿Entienden? Porque vos le preguntás y él te dice, tengo esto, y ahí ya todos somos felices, ¿verdad? Entonces, si manejamos el tiempo, vamos a poder identificar eso. La actitud y preparación profesional, ¿verdad? Tenemos que tener actitud de médicos. De aquí a 2 años te van a ser internos. ¿Qué va a pasar?
Ustedes van a estar en el hospital 24 horas al día, se va a hacer su casa, su vida, y si Dios quiere de aquí a 3 años, 4 ya van a ser residentes. ¿Qué va a pasar? Ustedes tienen que tener una actitud de médico, firmes y fuertes. Algunos son muy jóvenes, acá yo tengo alumnas muy jóvenes, Bianca, por ejemplo, que tipo se van a recibir muy, muy joven, con cara de niños, y ustedes ahí igual firmes, haciéndole preguntas concretas al paciente y teniendo esa actitud profesional y nada de, ay, qué notion, nada de eso, ¿entienden? Ustedes tienen que, o sea, nosotros, ¿verdad? Incluyéndome siempre, tener una actitud profesional frente al paciente. Eso le va a inspirar confianza a mi paciente, ¿entienden? Mírenle a los ojos, ¿verdad? Entonces, tipo, ustedes le tienen que pasar esa seguridad. O si no, tu paciente no va a creer en vos y ni vos no vas a creer en vos, ¿verdad? Entonces, eso también lo vamos a ver en semio. El lugar donde se desarrolla la entrevista, como les decía, tiene que haber comodidad, privacidad, silencio e iluminación. Iluminación, ese es un detalle que siempre le hablo a mis alumnos. Ahora pues está de moda. Ahora, por ejemplo, acá en la pieza donde yo estoy no hay una buena iluminación. No sé si me ven bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahora está de moda esas luces verde, amarillas, luces, no sé, LED, neón. Yo no entiendo mucho de esas cosas, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchas luces y muchas veces eso dificulta la identificación de, por ejemplo, el color de la piel de mi pacientito. ¿Por qué? Porque puede interferir. Imagínense, estamos nosotros en un lugar donde la luz es amarilla y mi paciente cree que está amarillo, ¿verdad? Yo no sé si es la luz o mi paciente lo que está amarillo o qué es lo que está pasando. Entonces, recuerden una cosa, gente. Antigua, ¿qué es lo que es semiología? La semiología viene de antes. Estamos hablando de cientos de años, sí, de muchos años. La gente que empezó a estudiar medicina, o sea, la medicina, como se diga, no tenía lo que tenemos ahora, un tomógrafo, no tenía medicina nuclear, ¿entienden? Entonces ellos veían, este paciente está amarillo, este otro paciente está amarillo, este otro paciente está amarillo. Él también tiene un aumento de su hígado, también tiene un aumento de su hígado, también tiene un aumento de su hígado. Entonces ellos así iban clasificando a los pacientes, o sea que imagínense cómo se estudiaba la semiología antes. Entonces ellos pensaron, todos los pacientes que tienen su pielcita amarilla y su hígado grande, entonces tienen un problema de esta enfermedad. Porque ellos no tenían esa capacidad para ver cómo nosotros ahora tenemos. Nosotros tenemos muchísimos métodos auxiliares diagnósticos que nos ayudan a hacer un diagnóstico más rápido. Pero si yo, ¿cómo les voy a decir? Si a mi paciente le duele su abdomen y yo le veo amarillito, histérico es la palabra correcta, pero vamos a hablar amarillo no todavía porque no entramos todavía en términos. Yo le veo amarillito a mi paciente, ¿qué le van a pedir? No le van a pedir una radiografía de tórax, ¿entienden? Le tienen que pedir algo de abdomen, le van a pedir una ecografía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento lógico, parece lógico, ¿verdad? Pero ese pensamiento es lo que tenemos que armar en semiología. Entonces el paciente me viene y me dice, doctor, yo siento que me duele la panza, me duele la barriga, siento que tengo algo, algo tengo, parece que está más grande mi barriga. Y mi esposa también me dijo que estoy más amarillo. Y también, doctor, yo tomo mucha cerveza, o tomo mucha pinga, mucha cachaza, lo que sea, ¿verdad? Entonces, con eso ustedes ya más o menos ya pueden pensar en algo, ¿verdad? Entonces ustedes le van a ir preguntando más cosas. Y con todo lo que ustedes le preguntan, después le evalúan al paciente, ustedes ya van a armar su síndrome y su posible diagnóstico, ¿me entienden? Entonces, y ahí a usted le va a venir a la cabeza a usted qué pedirle. Entonces no le van a pedir una tomografía de cráneo, porque no entra por el abdomen, ¿entienden? Entonces, ese pensamiento, ese hilar, ese hacer, nosotros vamos a aprender en serio. El paciente tiene que tener privacidad,
No se olviden que tenemos que cuidar el pudor del paciente. ¿Qué significa eso? Mi pacientito, yo no puedo ir y venir a agarrar y levantar su remera, ¿entienden? Tipo, ay, te voy a escultar. No, a usted no le va a gustar que venga un desconocido y le levante su remera, ¿verdad? Entonces usted le van a decir, señor, señora, te voy a escultar, ¿te podés levantar tu remera? O le ponemos, si es mujer, más las mujeres, ¿verdad? Que tenemos que cuidar el pudor de la mujer, le ponemos una toalla encima de los senos, si es que le vamos a evaluar, si es que le vamos a evaluar la parte ginecológica, le ponemos una sábana que le cubra algo, ¿no entienden? Entonces le piden permiso al paciente, señora, te voy a ocultar, te voy a tocar, avísame si te duele, entonces, siempre tenemos que buscar la comodidad, privacidad de nuestro pacientito. El manejo del tiempo, como le estábamos diciendo, nosotros los médicos tenemos que tratar de llegar a tiempo, dice, ¿verdad? A nuestro consultorio. Eso habla bien de nosotros, tratar de cumplir ese horario. Eso van a ir viendo con el tiempo ya, ¿verdad? Y como pacientes ya habrán visto también eso, ¿verdad? Es horrible esperarle 3 horas al médico, siendo que tenía que llegar, no sé, a las 3 de la tarde. Entonces hay cosas que van a ir viendo ustedes mismos. Actitud y preparación profesional, eso como le estaba diciendo, aunque parezca obvio decirlo, debe tener una preparación profesional adecuada. Entonces nosotros tenemos que saber también cuándo no podemos tratar. Sí, por eso dice, si por algún motivo no se siente en condiciones de ayudar al paciente en su problema, debe buscar alguna alternativa, ya sea remitiendo a un especialista o estudiar más a fondo su problema, ¿verdad? No se preocupen que no vamos a ver todos nunca. Entonces, vos pensás, no, esto es mejor mandarle a un cardiólogo. Ya le trataste, ya su hipertensión no mejora con tu tratamiento. Algo está, vuelve a ser refractario. Entonces le pedís un ecocardio, por ejemplo, o le pedís un mapa, un holter, y le mandás al cardiólogo, ¿verdad? Con toda la confianza del mundo. Eso no nos hace menos derivarle a un paciente, nos hace más, porque mejor es derivarle a otro especialista si no tenemos nosotros, si no nos sentimos capaces, ¿entienden? Entonces algunas veces, los que ya fueron mis alumnos acá, algunas veces me escriben, ¿verdad? Profe, ¿me puedes ver esta eco, esta tomo, este rayo, este laboratorio, lo que sea? Y yo le digo, no, este ya no es mi área. Te recomiendo que te vayas, no sé, a un cardiólogo, a un oncólogo. Algunas veces me mandan una anatomía patológica y es un feroz cáncer. Y yo le digo, mira, esto tiene que ver un oncólogo, le digo, ¿verdad? Porque yo no le voy a decir por chat, sabes que tu papá tiene cáncer, ¿verdad? Le digo nomás sutilmente que tiene que marcar una consulta mañana mismo con un oncólogo ya, ¿verdad? Entonces, todos tenemos nuestros límites. Eso es normal, ¿verdad? La ética debe ser para un médico un aspecto muy importante para su personalidad. Gente, ustedes se van a ir, si las cosas salen bien, se van a ir al hospital ya este año, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven, escuchan, huelen, sienten y saben se queda para ustedes. No se pueden ir ahí a contar a los 4 vientos. ¿Saben qué le vi a la alumna del 5.º año? Ustedes son cuarto, ¿verdad? A esa alumna del 5.º año y tenía su abdomen así y con esto y con lo otro, ¿verdad? No. Ustedes ven y se callan, se muerden la lengua, se muerden los labios. No se pueden. ¿Saben qué le vi a la doctora? Si yo por ahí caigo en la urgencia de ustedes, ¿verdad? No se van a ir a contar cuánta estría ni cuánta gordura tengo, ¿verdad? Entonces, no es ético. Entonces, otra cosa, ustedes ven que un paciente viene, por ejemplo, tenemos muchos casos de VIH positivo. Viene el paciente y retira su cóctel de medicamentos. Y muchas veces ustedes cuando roten por el servicio de infectología van a ver sus propios amigos, colegas retirando los medicamentos y no pueden ir o en la mano de ustedes cae un laboratorio VIH positivo, sífilis positivo,
Entonces ustedes no pueden ir a contarle a los cuatro vientos, ¿sabes qué? Eh, esa persona tiene, ¿entienden? Parece muy obvio, gente, pero les recuerdo otra vez. Claro que cuando estamos sentados en una ronda de médicos siempre hablas de tu paciente, pero no decís quién es, decís nomás, ¿saben qué? Tengo un paciente con esta característica y algunas veces siempre en la ronda de cerveza igual hablas de medicina, siempre, siempre, aunque no quieras. Entonces, contás, ¿verdad? Pero tampoco te vaya a contar todo lo de tu pacientito, ¿verdad? Entonces tienen que saber desde ahora, de cuando se vayan al hospital, tienen que tener mucha ética profesional, igual siendo estudiantes. Eh, Después de la entrevista, tomando contacto ya con el paciente. En la consulta se debe ir al encuentro del paciente, saludarlo por su nombre. Esto le hace sentir acogido al paciente. Se invita a pasar y tomar asiento. Entonces, vos tenés la ficha de tu paciente, José María. Bueno, entonces entra tu paciente. Buenas noches, señor José María. Adelante. O le preguntan si no saben todavía su nombre, cómo es tu nombre, y le tratan por su nombre. Eso te hace sentir importante. Yo, por ejemplo, por eso trato de acordarme todos los nombres de mis alumnitos, ¿verdad? Porque para mí es un respeto a ustedes, ¿verdad? Entonces, siempre yo cuando les veo, fulano, hola, ¿qué tal? Entonces, siempre tienen que hacer eso con sus pacientes, ¿verdad? No se van a acordar todo, pero por lo menos en ese momento de la entrevista, trátenle por su nombre. Y le preguntan, ¿verdad? ¿Qué lo trae aquí? ¿Qué molestias ha tenido? Em, ¿En qué puedo tratarlo? En qué puedo servirlo? Entonces, ¿en qué te puedo ayudar, señor, señora? Así. No le pregunten, ¿qué te duele? ¿Por qué viniste? ¿Entienden? Sino que algo así, una frase mejor. Saber escoger el trato más adecuado para cada paciente. Entonces, los pacientes se deben tratar con respeto, trato formal, contacto y con amabilidad, así como les decía, ¿verdad? Eso nos diferencia mucho de otros colegas, ¿verdad? Saber escuchar y ser capaces de dirigir la entrevista. El paciente te va a contar todo. Después vamos a hacer unos teatros acá en el EAD también. El paciente viene y te cuenta, así como le decía, me duele esto, me duele aquello, me duele lo otro. Después te mira y te dice, doctor, ¿cuántos años tenés? O doctora, ¿cuántos años tenés? Y tengo tanto, le decís. Y te dice, ay, yo también tengo un hijo con esa edad. ¿Vos sos soltera? Después ya te pregunta, sí, soy, le decís, ¿verdad? Ah, qué linda pareja va a ser con mi hijo, te dice ya. Y vos te quedas así, ah, gracias, nomás le decís, ¿verdad? Y ya te vas esquivando esa pregunta. Entonces te vas otra vez dirigiendo la entrevista. Entonces parece simpático, pero siempre pasa, gente. Entonces, o si no, te habla de su chancho, de su gato, de su perro, y se olvidó que ella vino a consultar por su dolor, ¿entienden? Entonces ustedes le cortan, pero sutilmente, no le van a decir, ay, no, no quiero hablar contigo de eso, sino que van moviendo la conversación y seguimos. Y después, señora, ¿qué te duele más? Entonces así se van organizando sus ideas. Saber cómo preguntar, no influir en las respuestas. Vos tenés que preguntarle entonces, ¿hace cuánto? El paciente no se acuerda, como les decía, entonces ustedes le dicen, hace 2 noches ya te está doliendo, hace 3 noches. Entonces, ayer, ¿cómo dormiste? Ah, no, ayer dormí bien, te dice, ¿verdad? Y antes de ayer, ahí sí ya sentí mal. Entonces, cuando es mucho tiempo, cuando hablamos de años, ¿hace cuántos años que sos hipertenso? Le preguntas. No sé, doctor, te dice, hace muchísimo. Ese muchísimo no existe para nosotros. Bueno, ahora tenés 60 años. Hace 10 años aproximadamente, cuando tenía 50, cuando nació tu último nieto, háganle algo con alguna fecha, con algún recuerdo. Algo tienen que hacer ustedes, pregúntenle si la época que nació su hijo, que nació su nieto, que se casó, cuando se recibió, cuando se cambió de país, algo para asociar con el tiempo, ¿me entienden? O para que ustedes puedan
tener una respuesta favorable, porque no existe ese mucho tiempo. No es lo mismo ser hipertenso de 30 años que hipertenso hace un año. La afectación renal que puede tener es diferente, ¿entienden? Entonces, esas cosas son importantes. Si el dolor aumenta, disminuye, qué tomó, qué comió, todo eso vamos a aprender, gente. Tipos de preguntas, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, que le hacemos sí o no, o sino que él se vaya explayando. El examen físico después le hacemos, todo eso es la pregunta. Respetar el pudor del paciente, ser delicado al momento de examinar, disponer de todo lo necesario, respetar la medida de aislamiento bacteriológico e informar al paciente. Señora, como les decía, te voy a escuchar un ratito tu corazón. Entonces no te preocupes, no te va a doler. Parece muy obvio, ¿verdad? Pero siempre le tienen que comentar. Entonces, te voy a examinar acá cerca de las mujeres principalmente, porque ahora hay cada, ¿cómo les voy a decir? Denuncia de acoso. Entonces los hombres tienen que cuidarse mucho con eso, ¿verdad? Explicarle al paciente qué es lo que le van a hacer. Después, con todo el examen físico, una vez que recaudamos todos esos datos, nosotros vamos a tener un diagnóstico. Podemos tener un diagnóstico diferencial. Ustedes siempre van a pensar en 2, 3 cosas. O sea, que en la cabeza usted tiene que estar eso. Y después usted dicen, esto puede ser esto y esto. ¿Por qué no puede ser esto? Porque no tengo esto y porque tengo esto. Así se hace el diagnóstico, gente. Después está el diagnóstico clínico. Es el que se establece mediante la anamnesis, la exploración física y sus exploraciones complementarias, que no son de anatomía patológica, ¿verdad? Todo lo que yo veo en el paciente, ¿verdad? Lo que yo puedo explorar. Siempre se dice, no sé si ya le dijeron los otros profesores, que la clínica sigue siendo soberana. ¿Qué significa que la clínica sigue siendo soberana? Que nosotros con el examen físico podemos tener ya un diagnóstico presuntivo. Solamente que no hacemos más eso ahora, como les decía, porque ya sabemos que tenemos ecografía, tomografía, todo a mano. Tengo 10 minutos todavía. Ay. Bueno, entonces hacemos un diagnóstico clínico. Después, una vez que podemos hacer un diagnóstico patológico, pero ya con anatomía patológica. Entonces quitamos una muestra de lo que tiene el paciente y con eso valoramos, ¿verdad? Entonces eso también podemos hacer. Las etapas del diagnóstico: el diagnóstico semiológico, sindromático y etiológico. Entonces, el diagnóstico semiológico es por los signos y síntomas. ¿Quién es Amanda Liz? Amanda, ¿estás ahí? ¿No? Mateus, ¿estás ahí? ¿Qué es síntomas, Mateus? ¿Y signo? Yo médico, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias. Entonces nosotros hacemos una valoración de los síntomas, de todo lo que me dice mi pacientito y los signos. Porque sé que el paciente te puede decir una cosa y en realidad no tiene, ¿verdad? Pero después yo, signos, voy a ir corroborando con eso, hago un diagnóstico semiológico, ¿verdad? Con toda la historia clínica. Después está el sindromático, que usamos todos esos signos y síntomas y nosotros nos vamos a construir algo grande, un síndrome febril, por ejemplo. Yo cuando hablo de síndrome febril pueden ser muchas cosas, muchas cosas, pero después yo voy a ir organizando mi mente. Entonces el paciente tiene fiebre, tiene náuseas, por ejemplo, tiene dolor de cabeza. Entonces, yo voy organizando para hacer un diagnóstico, un síndrome. Después del síndrome, yo voy a hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, con otros métodos auxiliares ya. Por ejemplo, mi paciente viene con fiebre, con dolor de cabeza y me dice que viajó hacia el Amazonas. Entonces, yo puedo pensar
yo digo que es un síndrome febril, ¿verdad? Porque no tiene otra cosa. ¿Y vomitaste? No, no vomité. ¿Y tuviste diarrea? No. ¿Te duele tu panza? No, no me duele nada, ¿verdad? Está con fiebre, está con mucha fiebre. Entonces yo puedo pensar que es un paludismo, que es una malaria, que son endémicos en esas regiones, ¿verdad? En esa región. Entonces, para eso tenemos que conocer nuestro país, ¿verdad? Tanto Paraguay como Brasil. Usted le van a preguntar de dónde viene el paciente y en la cabeza de usted ya tiene que venir gente de las enfermedades más recurrentes en esas regiones. Entonces, apréndanse su 26 estado y su capital federal y conozcan eso, ¿verdad? O si no, no van a poder, o sea, que le va a ser más fácil la vida conociendo bien eso, ¿verdad? Entonces, ahí pueden hacer, ustedes ya piensan, después le piden un test y con eso hacen un diagnóstico etiológico, ¿verdad? Entonces, mi paciente vino de esa región, yo puedo calcular que tiene uno de estos síndromes. No voy a pensar, tiene fiebre, tiene infección urinaria, ¿entienden? Es más fácil pensar en un síndrome febril por eso que pensar en una infección urinaria o pensar en una pielonefritis, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, más o menos así se hace el diagnóstico. Entonces, la semiología es el arte y la ciencia del diagnóstico. Arte y ciencia. Ciencia es lo que está en la cabeza de ustedes, todo lo que ya aprendieron. Y arte es la forma de abordarle al paciente. Entonces van a tener que tener arte para quitar la información de ese paciente que no te quiere contar, de ese paciente que tiene miedo, que tiene vergüenza, que no sabe expresar lo que le duele. Ahí ya va a entrar el arte de ustedes. Entonces el arte, el amor, todo lo que quieran, ¿verdad? Entonces, para poder identificar muchas veces esa enfermedad. Como le decía, el síntoma es algo subjetivo, es algo que el paciente me dice, el signo es lo que yo veo, es objetivo. Podemos tener pródromos, que serían signos o síntomas iniciales a la enfermedad. Entonces, eso también vamos a tener. El paciente te dice que antes que le pase eso, ya siente esto. Entonces, esos son pródromos. Vamos a ir mirando. El síndrome, les repito otra vez, el conjunto de signos y síntomas que definen clínicamente una afección. Y puedo tener signos patognomónicos. Ya habrán escuchado eso. ¿Qué es un signo patognomónico? Que si el paciente tiene eso, sí o sí va a ser eso. Okay. Entonces, vamos a ir mirando los signos patognomónicos de la enfermedad también. Bueno, se debe llegar al diagnóstico como resultado de la aplicación de un método clínico de examen rutinario, ordenado, sistematizado, sin omitir etapas y usar todos los medios de información disponibles. Ustedes tienen que organizar la mente de ustedes para hacer un diagnóstico, gente. Entonces yo les voy a ayudar este año a que ustedes puedan organizar su mente para pensar que ese paciente tiene una valvulopatía de tal tipo, porque ustedes le auscultaron, porque ustedes le preguntaron, porque ustedes le inspeccionaron su tórax, le tocaron su tórax, ¿entienden? Entonces, pero tienen que ordenar, tenemos que ser ordenados al evaluarle y ordenar nuestra mente. Hay algo que se dice, que tenemos que pensar siempre en las afecciones más frecuentes. Y es el diagnóstico entonces será correcto por regla y erróneo por excepción. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi paciente vino del Amazonas con fiebre, yo, ¿qué más que siempre tengo que pensar? Que algún mosquito le picó, por decir así, ¿verdad? Entonces no voy a pensar, como le decía, en una pielonefritis. No voy a pensar en una meningitis. Entonces, siempre se piensa en lo más frecuente. Entonces el diagnóstico será correcto por regla y erróneo por excepción. Había sido que mi paciente tiene una pielonefritis. Justamente también vino con eso después del Amazonas, pero eso va a ser muy raro, ¿entienden? Entonces esa es la premisa que siempre damos, pensar en las afecciones más frecuentes. El diagnóstico siempre será correcto por regla y erróneo por excepción.
Esa es la gran pregunta del alumno. Profe, ¿será que me voy a recordar todo para cuando me reciba? Sí, se van a recordar todo, no, pero sí organizar su mente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos en semiología también. Entonces, así vamos a ir mirando estos meses, todo lo que tenemos. Bueno, esta fue una pequeña introducción de lo que es la materia. Le hablé de todo un poco. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar con historia clínica. Entonces, les voy a mandar el domingo, por ahí ya voy a subir un modelo de historia clínica, el domingo o lunes, al Drive. Le voy a avisarlo a la compañera también, ¿verdad? Ah, no al Drive, a la plataforma, ¿verdad? Voy a subir y para que tengan ya un modelo de historia clínica. Entonces, en base a eso, vamos a hablar de eso en la siguiente clase para que ustedes puedan conocer las partes. Y después ya empezamos con la semiología del dolor. Entonces, todas las posibles, ¿cómo les voy a decir? Indicaciones que ustedes quieran darme, no hay problema. Todos son bienvenidos, gente. Entonces, vamos a ayudarnos con eso. Entonces yo voy a tratar de mandarle la clase antes, así ustedes ya tienen a mano y pueden tachar, pueden marcar los temas también en la clase. ¿Está bien? Así ya descargan ya antes. Y bueno, eso es todo por hoy. Fue un placer. La siguiente clase vamos a conocernos un poquitito más, vamos a activar nuestras cámaras para que le vaya conociendo. Esto ya está, creo que en el drive del grupo. O si no, cualquier cosa le piden más a su compañera y ella me manda. ¿Está bien? Son 51 por ahí. No se preocupen por la asistencia por esta vez. Bueno, fue un placer. Que tengan una buena noche. Aprovechen todavía su semana libre. Gracias, Muchas profe. gracias, doctora. Hasta Muchas la gracias. próxima. Hasta la Buenas noches. próxima. Chao, chao.